Llénate de sabiduría al conocer más de la palabra de Papito Dios. Hola, yo soy Daniela y quiero darte la bienvenida a este podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, donde el objetivo es desconectarte de tu cotidiana vida, del estrés que continuamente tenemos para reconectarte con Papito Dios, es decir, con quien da vida a tu vida. Si ya eres alguien que me ha venido acompañando en episodios anteriores, te recomendaría que avances hasta la parte de la oración. Como puedes ver, absolutamente todo está ordenado por minutos en la descripción de este episodio, porque lo que voy a decir a continuación es lo que les digo a los nuevitos y es algo que he estado repitiendo. Entonces te recomiendo que avances hasta el punto de la oración. Si eres nuevito, quiero darte la bienvenida y decirte que puedes escuchar todos los episodios desde el número 1, ya que está ordenado de manera secuencial, sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Y así vas a poder tú igual leer y completar la Biblia enterita en un año. Nunca es tarde para comenzar y de todo corazón me alegra que quieras ponerte este nuevo reto. Para esta lectura desde Génesis hasta Apocalipsis nos estamos basando en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender o que es de difícil comprensión o que quizás no eres muy disciplinado para completar la Biblia en un añito, entonces yo quiero decirte lo siguiente. Fíjate una hora al día en el que creas que estés más desocupadito, no sé, puede ser al levantarte, antes de acostarte, no sé, cuando estás almorzando, para que puedas escuchar estos episodios que máximo duran una media hora y dedícale por completo esta media hora a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Aquí vamos a leer la Biblia en un lenguaje súper chévere, que es uno de los puntos que yo considero uno de los más importantes para poder comprender la palabra de Dios, porque estamos leyéndola en NBI, Nueva Versión Internacional. Y cuando te fijes este momento, pongamos un ejemplo, las 8 de la noche, pon un recordatorio todos los días y haz una rutina. Después va a ser natural para ti escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, créeme que tu vida va a ser transformada. Vas a poder ver la mano de Dios, vas a poder comprender muchas cosas y un sinfín de cosas buenísimas para tu vida. Pero lo más importante es que vas a poder reconectarte con Dios. Y el segundo punto para poder comprender la palabra de Papito Dios, y el punto muy importante, mejor dicho, el más importante, es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a comprender su palabra, que te guíe y que te ayude a entender. Entonces, comencemos. Amado Papito Dios, en este nuevo día queremos poner en tus manos a todas las familias. Sabemos que las familias son un propósito tuyo. No permitas que el enemigo ataque a las familias. No permitas que sean destruidas a causa del mal. Que tu infinito amor se muestre a cada una de las familias y que el perdón sobreabunde en todos ellos. Y sana los corazones que tengan que ser sanados. Restaura esos corazones y pon perdón en cada una de esas familias que quizás no han perdonado y que quizás se están destruyendo hoy. Que sea tu infinito amor y tu infinito poder en este momento restaurando. Que tú te hagas real. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Curiosidad bíblica. ¿Sabías que 2 personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planetas? Exactamente como te digo, lo puedes comprobar en Hechos 14, versículo 12. Y ellos fueron Bernabé, llamado Júpiter, y Pablo, llamado Mercurio. En el día 46 vamos a leer Éxodo capítulo 26, Salmo capítulo 79, Salmo capítulo 80 y Marcos 11. Comencemos. En el capítulo 26 del libro de Éxodo continuemos viendo acerca del tabernáculo y de las indicaciones que Dios dio. El santuario. Haz el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul carmesí y escarlata con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra. Luego haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas, pon unas presillas de lana color azul. Haz lo mismo en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto, pon 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto, pon otras 50 presillas, de modo que las presillas se correspondan entre sí. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra. De modo que el santuario tenga unidad de conjunto.
Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas deben medir lo mismo, es decir, 30 codos de largo por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal de la tienda. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para unir la tienda del santuario para que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán media cortina adicional que quedará colgado a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrará un codo en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para la tienda un toldo de piel de carnero teñida de rojo y para la parte superior pon otro de pieles finas. Prepara para el santuario unos tablones de madera de acacia y colócalos en posición vertical. Cada tablón debe medir 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho y contar con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata que irán debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata. Pon 2 de esas bases debajo de cada tablón. Pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas del santuario, en el extremo opuesto. Estos 2 tablones deben ser doblados desde la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental. En la parte posterior del santuario, el travesaño central deberá pasar de un extremo al otro, a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Haz una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina la cual separa el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca con las tablas del pacto detrás de la cortina. Ponga una tapa sobre el arca con las tablas del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada de la tienda una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino bordada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes 5 bases de bronce. En este capítulo leímos acerca del tabernáculo y de las indicaciones que Dios le daba a Moisés. Debía ser construido con 10 cortinas y con tablas, y un velo tenía que separar el lugar santo del lugar santísimo. Finalmente, que el arca del testimonio tenía que ponerse en el lugar santísimo. En sí, este capítulo se enfoca en los elementos exteriores, tales como las cortinas, las cubiertas y las tablas que sostienen la estructura del santuario. Las partes del tabernáculo son las siguientes: el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, el arca del pacto, el primero y segundo velo, el altar de incienso, el candelabro, la mesa de la proposición, la fuente, el altar de bronce y la puerta. Estos elementos tienen un significado interesante. Comencemos por el lugar santísimo. Representaba la presencia de Dios y contenía el arca del convenio, cuya tapa se denominaba propiciatorio. Era donde moraba la presencia de Dios. Era la segunda sección de la tienda del tabernáculo. En esta parte del tabernáculo, el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados de sí mismo y los del pueblo. El lugar santo era la primera sección de la tienda del tabernáculo y por aquí se tenía acceso a la morada. El atrio del tabernáculo era la zona donde se llevaban a cabo los sacrificios. Estar en el atrio era para el pueblo estar en la presencia de Dios. El arca de testimonio, también conocido como el arca de pacto o de la alianza, la cual es un cofre de madera cubierto de oro descrito en la Biblia que contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. El velo del tabernáculo representa la separación de la presencia de Dios y hoy en día Jesucristo, el gran sumo sacerdote, es quien puede partir ese velo. El altar de incienso se encontraba en el lugar santo del tabernáculo.
estaba consagrado al Señor, así como los otros elementos y utensilios en el tabernáculo. El incienso era símbolo de la oración sencilla y pura de un creyente elevada a Dios, como una ofrenda de olor fragante. El candelabro en hebreo es denominado menorá. En el tabernáculo Dios le dijo a Moisés que debía tener un candelabro porque Dios quiere dar luz al mundo. La mesa en sí pues representa a Cristo resucitado, Cristo como el Dios hombre, glorificado en los cielos y apareciendo ahora en la presencia de Dios. Pero no solamente había mesa, también había pan, un pan para cada tribu del pueblo de Israel. La mesa del pan enfatiza la provisión de Dios para Israel. La fuente de bronce o lavatorio servía para la purificación de los sacerdotes llamados al servicio de Dios, para ofrecer los sacrificios, y antes de entrar en el lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. El altar de bronce, también conocido como altar de los holocaustos, era un altar que Dios ordenó a Moisés. El altar de bronce es tipo de la cruz de Cristo, donde la verdadera ofrenda fue entregada por los pecados del mundo. Aquí tenemos a Cristo retratado en su muerte. Nadie podía entrar en el tabernáculo sin pasar por el altar. La puerta del tabernáculo era el único acceso. Nadie podía entrar al tabernáculo sin antes pasar por la puerta, de la misma manera que nadie puede ir a Dios sin conocer a Cristo. Así que la puerta simboliza a Cristo como el único acceso a Dios. Y ahora, vamos por los colores del tabernáculo. El lino torcido habla de su pureza y justicia. El cárdeno es el color del propio cielo y nos habla del carácter celestial del Hijo de Dios. El carmesí es el color de la tierra y nos recuerda su gloria terrenal como el Hijo del Hombre. Pero sabes, absolutamente todos los detalles del tabernáculo hablan de la persona o de la obra de Cristo en la salvación, y como ya hemos hablado, fue el sacrificio de amor para la humanidad. Cada detalle, la cortina, el lazo y cada elemento del mobiliario revela alguna faceta de nuestro amado Salvador. Y así como las barras mantenían unidas las piezas de la estructura, el Espíritu Santo es quien nos mantiene unidos a Papito Dios. ¿Ves nuevamente que el Espíritu Santo es tan real y es tan importante? Hazle parte de cada uno de tus días, de cada momento de tu vida. En el capítulo 79 del libro de Salmos vamos a leer acerca del lamento por la destrucción de Jerusalén. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén, han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo, han destinado los cuerpos de tus fieles para comidas de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre, como si derramaran agua, y no hay quien entierre a los muertos. Hemos quedado en ridículo ante nuestros vecinos, somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Descarga tu ira sobre las naciones que no te reconocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque a Jacob se lo han devorado y al país lo han dejado en ruinas. No tomes en cuenta los pecados de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos, oh Dios y Salvador nuestro. Por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué van a decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Permítenos ver y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos, que lleguen a tu presencia los quejidos de los cautivos, y por la fuerza de tu brazo salva a los condenados a muerte. Señor, haz que reciban nuestros vecinos 7 veces y en carne propia la burla con que ellos te insultaron, y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Aquí leímos un término que quiero explicarte. Ser pagano quiere decir que no es cristiano, islámico o judío, ni de ninguna de las otras grandes religiones monoteístas. Especialmente referido a los antiguos griegos y romanos, la palabra pagano proviene del latín paganus, que significa habitante del pago, es decir, su traducción se interpreta como aldea. Se comenzó a emplear cuando el cristianismo se había convertido ya en la religión oficial del Imperio Romano y empieza a ser usada por los cristianos para referirse específicamente a los romanos que creían en otros dioses. En muchas ocasiones se ha creído que es un sinónimo de ateo, pero realmente no es así, ya que hace referencia a toda aquella acción o persona que cree en dioses falsos o realiza prácticas que están en total contrariedad a los mandatos y orientaciones divinas de Dios para realizar sus actos de adoración y servicio, escritos claramente en las Sagradas Escrituras.
En este salmo pudimos ver cómo en medio de la catástrofe de la conquista de Judá y Jerusalén, Asaf, que es el salmista, pregunta a Dios ¿hasta cuándo? No cuestiona el porqué del sufrimiento, sino que en fe pregunta el cuándo del sufrimiento y si durará para siempre. Esta es una pregunta que sé que muchos en varias ocasiones nos hacemos, sobre todo cuando pasamos tiempos difíciles, pero lo que quiero recalcar es la actitud del salmista, que si a pesar de cuestionar por el sufrimiento que estaba pasando, para nada esto le hizo alejarse de Dios, mucho menos dejar de creer en Él. Se nota que no fue fácil aferrarse a la realidad de la relación especial de Dios con una nación aparentemente desierta, pero la fe del salmista resistió incluso toda esa tensión y no se ve opacada por un rastro de duda. Al final vemos cómo cantó y alabó, y no solo eso, sino que invitaba a todo el pueblo a alabar, siempre de generación en generación. Eso simboliza una confianza plena en Dios. ¿Sabes? Yo no sé lo que estés pasando en estos momentos y probablemente digas ¿hasta cuándo, Señor? Y hemos leído muchas de estas historias en la Biblia y se vale preguntarle a Dios. Lo que no se vale es dudar de Él y alejarte. Confía con todo tu corazón en Papito Dios. Cree que Él tiene el control de todo y que absolutamente todo, si pones en las manos de Papito Dios, va a hacer que obre para tu bien. No dudes de su poder. Ya lo hemos leído en varias ocasiones, pero sí alaba y canta. Que tú y toda tu generación sirvan a Dios, sea un ejemplo de fe y de amor. Dios está contigo, aunque en ocasiones pueda parecer que no. Créeme que sí, en esos momentos es donde Él está trabajando. Y si estás pasando en este momento por alguna situación difícil, quiero recomendarte una canción que te la voy a dejar en la cajita de descripción, que se llama Alaba a Dios. A solas, cántale a Papito Dios. Vas a ver cómo te llena de paz y te hace sentir su amor. Él está trabajando y obrando a tu favor. Dios es quien guía tu vida. Leamos el capítulo 80 del libro de Salmos. Pastor de Israel, escúchanos. Tú que guías a José como un rebaño, tú que tienes tu trono entre los querubines, resplandece. Delante de Efraín, Benjamín y Manasés, muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios de los ejércitos, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, oh Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas. Su follaje cubría los cedros majestuosos. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen. Los animales del campo la devoran. Vuélvete a nosotros, oh Dios de los ejércitos, asómate a vernos desde el cielo, y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego, a tu reprensión parece tu pueblo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al hijo del hombre que has criado para ti. Entonces no nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Comencemos por dar un resumen general. El salmista recuerda esta bendición y recuerda que Dios es pastor. Y si me preguntas por qué, pues dice en el versículo 1, Pastor de Israel, escúchanos, tú que guías a José como a un rebaño. Dios es el pastor del pueblo. Él se preocupa por todas las ovejas descarriadas, por todo su rebaño. Pero también el salmista recuerda que Dios es un pastor soberano, porque dice, tú que tienes tu trono entre los querubines, resplandece. Este salmo presenta muchas enseñanzas para nosotros, ya que vemos que el salmista expresa que tenemos necesidades como pueblo de Dios, que juntos clamemos a Dios, que reconozcamos nuestras fallas y que confiemos en nuestro Dios misericordioso. Así que con este salmo, a más de que tengas pendiente las enseñanzas que te acabo de mencionar, quiero que le digas a Dios con todo tu corazón lo que dice en el versículo 19, pero ponte a ti en primera persona y dile, restáurame, Señor, Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro sobre mí, sobre mi familia, y sálvanos. Recuerda que Dios es el único que puede salvarte. En el capítulo 11 del libro de Marcos descubre cómo puedes escribir la mejor historia de tu vida. La entrada triunfal.
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Jesús purifica el templo. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Veamos acerca de la higuera seca. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Veamos acerca de la autoridad de Jesús puesta en duda. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Hay una película muy bonita que te recomiendo ver en Netflix, sobre todo si tienes niños en tu casa, ya que es una película de dibujitos. La película se llama La Estrella de Belén. Te la voy a dejar en la cajita de descripción. Y aunque no es la misma escena de la que leímos en este momento, aquí también aparece un burrito, y entre tantas travesías, el burrito, a quien menospreciaban tanto, terminó llevando al Hijo de Dios, ayudando para que le salvaran, y finalmente en el pesebre, estando presente en el acontecimiento más grande de todos los tiempos. No quiero contarte detalles para no spoilearte la película, pero mírala, porque cuando lleguemos al capítulo del nacimiento de Jesús, haremos el análisis de esta película, así que te dejo esta tareita. En este capítulo, Jesús utilizó un burrito para hacer su entrada triunfal, quien representa la idea de la humildad, ya que no cayó en tentación de vanidad, ni se confundió por un instante sobre el alcance de su llamado. Dios mismo lo había elegido, eso lo hacía un burro elegido, pero por eso justamente tenía que ser el más pequeño entre los burritos, sin fallar, sin desviarse de su camino. Jesús pudo haber elegido un caballo imponente y lindo, ya que los caballos son bien guapitos. Dime que no soy la única que piensa eso. Pero eligió a un sencillo burrito, y quiero contarte por qué eligió a este burrito. En tiempos bíblicos, el asno se usaba para propósitos nobles. Por ejemplo, Salomón fue cabalgando sobre la mula de su padre hasta el lugar donde se le iba a ungir rey. Como sabemos, la mula también proviene del burrito, y esta parte lo puedes comprobar en Primera de Reyes 1, del 33 al 40.
De esta manera, el hecho de que Jesús entrara en Jerusalén montado sobre un asno significó que se presentaba como rey. Yo puedo entender cómo Jesús quería mostrar también cómo lo más humilde es lo que Dios elige. Y quiero súper aclarar que para nada te estoy comparando con un burrito. Por favor, no me malinterpretes, más bien con su esencia de humildad. Dios no escogió a un animalito majestuoso, impresionante o que llame la atención, porque sabes, quien le hizo al burrito visible y admirado fue el mismo Jesús. Es decir, todos vieron al burrito porque llevaba sobre su lomo a Jesús. No sé si me entendiste este punto, que a mí me encanta. Y quiero aclarar que con humildad no me refiero a dinero, porque me vas a decir, como yo tengo medianamente o mucho dinero, Jesús no me va a escoger. Y para nada lo estoy diciendo en base al dinero, ¿no? Jesús escoge a los más humildes para que sean visibles gracias a Jesús. Es decir, Jesús quiere reflejarse sobre cada una de nuestras vidas. No importa si eres la persona más sencilla y la más humilde. Dios quiere ponerte en lo alto. Quiere ponerte en historias impresionantes, impactantes. Historias que sean contadas a lo largo de los tiempos. Historias que dejen huellas. Así como esta historia del burrito se cuenta hasta el día de hoy por ser la entrada triunfal de Jesús. Y me vas a decir, ¿y de qué historia me estás hablando? ¿Cuál historia Jesús quiere que se cuente? Pues nada más y nada menos que la mejor historia de todas las historias, es decir, la historia de tu vida. Cuando tú dispones que en tu vida se haga la voluntad de Dios y le crees con todo tu corazón y Jesús es revelado a través de ti, créeme que tu vida va a marcar una de las mejores historias, vas a marcar un precedente para todas tus generaciones. Dios quiere usarte, Jesús quiere hacer esa entrada triunfal junto a ti, Jesús quiere hacer de tu vida la mejor historia jamás contada. Sé humilde y acepta esta gran propuesta que Jesús te está haciendo, no importa la edad que tengas, quien te va a hacer visible y admirado, no en el sentido de vanidad, sino de ejemplo, es Jesús, porque Jesús es el mejor ejemplo y como te dije alguna vez, necesita de ti, necesita de mí para seguir extendiendo su reino. Así que escribe tu mejor historia, escribe tu historia de entrada triunfal, déjate usar por Jesús y vas a ver el cambio que en tu vida y en tu generación va a existir. Y si me dices, es que nadie nunca me ha visto, nunca he hecho nada impresionante, sabes, eso no es para nada importante. Aquí leímos cómo Jesús escogió al burrito sobre el que nadie se sentó. Ahora sí me entendiste lo que es realmente importante para Jesús, ¿verdad? Así que escribe la mejor historia jamás contada. Sé humilde como la esencia del burrito y vas a ver que la mejor historia está por comenzar. Y antes de finalizar, quiero leerte nuevamente lo siguiente. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. ¿Ves que nuevamente volvemos a hablar de la fe? Y lo seguiremos haciendo, porque la fe es súper mega importante para Dios, ya que es nuestra manera de creer en Él y no dudar de su poder. Con estos versículos que acabamos de leer, no tengas la menor duda en tu corazón de tu milagro. Ora con muchísima más fe de la que ya lo has estado haciendo. Cree que Dios tiene todo el poder para hacer lo que esperas, por más imposible que parezca. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a orar bajo la voluntad de Papito Dios y cree solamente. Ten fe en Dios y no te olvides que también tienes que obedecer. Y una obediencia demasiado importante es perdonar, tal como lo dice al final del capítulo. Gracias por haber estado conmigo un día más. Espero que estas historias hayan tocado tu corazón y tu vida y sobre todo que el Espíritu Santo esté transformándote a ti y esté haciendo una obra nueva en ti. Como siempre te digo, lo mejor que puedes hacer en tu vida es reconectarte con Papito Dios, es dedicarle por completo al menos un momento de tu día para hablar con Papito Dios, para aprender de Él y para que Él también te hable a ti. Obvio que si le dedicas más tiempo es muchísimo mejor, pero con este podcast yo quiero darte un conocimiento de lo que Papito Dios nos está hablando. Y si te ha gustado el episodio del día de hoy, te agradecería que des un like. Y si no, también te agradecería muchísimo que dejes un comentario en la parte de abajo y me indiques por qué razón no te gustó y cómo puedo seguir mejorando. Todos estos comentarios los acojo con muchísimo cariño y agradecimiento. No te olvides el día de mañana, donde vamos a ver historias buenísimas. No te puedes perder este episodio, ya sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Espero que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.